Esta tarde Dios ha puesto en mi corazón compartir con ustedes una palabra muy importante que le hemos colocado como título: la bendición del don inefable. La bendición del don inefable. Esta tarde es muy importante para todos, ya que es una vez en el año en la cual celebramos culto de acción de gracias, recordando la venida de Cristo. Y no sabemos si el próximo año estemos. Y si estemos, quién sabe cómo estaremos, si Dios lo permite. Por lo tanto, es crucial la palabra de Dios, es vital. Hay una expectativa esta tarde porque hemos sido invitados. Invitamos a algunos pastores, hermanos, invitaron hermanos y están aquí. Vamos a recibir el consejo de Dios. Yo les invito a que tengan un espíritu de recibir el mensaje, ya que nos ayudará a entender lo que significa esto tan hermoso como es el don inefable de nuestro Dios y Creador. El apóstol Pablo escribe esta carta a los Corintios en un momento donde nos habla de un tema tan importante como es el regalo de Dios a esta tierra a través de Jesucristo. No estaríamos aquí si Cristo no hubiera nacido, porque no habría esperanza para los hombres. El apóstol Pablo en ese momento, en el contexto, habla de ayudar a los hermanos en Macedonia. Había una gran necesidad y Dios habla a la iglesia acerca de un regalo tan hermoso como es dar. Este fin de año, si bien es cierto, para muchos los convoca la reflexión de lo que es la Navidad, pero a usted y a mí como hijos de Dios nos interesa qué dice Dios en su palabra, y tenemos que entender lo que dice el consejo de su palabra. Les invito, deje un apartado ahí, a leer Romanos 11, 33 al 36. Y nos habla acerca de la profundidad del mensaje de las palabras de Dios. En lo que usted va buscando, Romanos 11, 33, yo voy a ir leyendo y usted me va alcanzando. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios. El apóstol Pablo en los Romanos nos habla de algo que se le llama una doxología, porque nos habla de la grandeza de Dios, que hay cosas que no entendemos de Dios, pero que las recibimos. Y cuando hablamos del don inefable, hablamos de algo que Dios nos ha dado, que no logramos comprenderlo a cabalidad, pero que Dios quiere que entendamos qué bendición tenemos cuando recibimos ese regalo. Dice el texto: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y cuando leemos estos versículos y pensamos en la venida de Cristo, podemos pensar en muchas cosas, y una de ellas es: ¿cómo yo, criatura del Dios, Dios me amó tanto que envió a su Hijo para darme salvación? ¿Quién soy yo? ¿Por qué merezco estar aquí? ¿Por qué Dios me amó? ¿Por qué Dios en su misericordia y en su infinito amor y soberanía determinó que solamente a través de la venida de Jesucristo tendría el hombre esperanza en la eternidad? Y es cuando estos textos cobran vida. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Cómo es que algo tan complejo Dios lo hizo tan sencillo? No teníamos esperanza. No sé si usted se ha preguntado eso. ¿Por qué Dios me amó de esta forma? ¿Por qué Cristo vino a esta tierra? ¿Cuál es la razón, el significado que puede dar respuesta a un mensaje tan profundo? Que año tras año realizamos cultos, intentamos hacer nuestro mejor esfuerzo para alabar a Dios y para entender la razón por la cual Dios vino a esta tierra en Cristo Jesús. Y el texto sigue diciendo: ¿o quién le dio al primero para que le fuese recompensado? No lo sabemos a cabalidad, sin embargo lo hemos recibido. Porque de Él y para Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, ¿qué? De los siglos, amén. Y eso es maravilloso. Y esta tarde Dios quiere que entendamos este regalo tan hermoso cuando hablamos de un culto de Navidad, porque Navidad significa un nacimiento.
No solamente que vino Jesús a esta tierra, sino que ha nacido en el corazón de los que estamos aquí esta tarde con el Señor. Vamos entonces a regresar a 2 Corintios y veamos lo que Dios quiere hablarnos a través de lo que es el don inefable y la bendición de esto. Le diré a usted que la palabra inefable tiene varios sinónimos. Uno de ellos es indecible, inexpresable, indescriptible, inconfesable, incontable y maravilloso. Esa es la palabra inefable. Una vez más, indecible, inexpresable, indescriptible, inconfesable, incontable y maravilloso. Eso es lo que significa inefable. Y vamos a ver por qué. Dice el versículo 6: por esto digo que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama. ¿A quién ama? Si ponemos nuestra vista en estos versículos, entendemos que Dios habla de cosas materiales. Y tiene sentido, porque había una gran necesidad en Macedonia, y la gente tenía necesidad de cosas materiales. Pero realmente el significado del dador alegre, hermanos, habla de dar y recibir espiritualmente las cosas de Dios, que tiene un nivel mayor. La palabra de Dios nos habla entonces que el mayor regalo que podemos recibir nosotros en esta tierra se llama Jesucristo. Ustedes se imaginan los macedonios con necesidades económicas, materiales, y de repente Dios tocó el corazón de cristianos en Corinto y les llevaron víveres y les llevaron cosas materiales. Seguramente hasta lloraron de alegría al saber que gente que ni conocían les habían llevado desde lejos cosas para comer, cosas para vestir, y que sus vidas les cambió ese día. Podemos imaginar la alegría que hubo en sus corazones. No sé si usted ha estado en necesidad, pero cuando uno no tiene y te falta algo, y de repente aparece alguien de la nada y te dice: hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? Dios me ha traído a su casa y le he traído esto. ¿Qué siente en su corazón? ¿Qué sentimos? Nos conmociona, nos hace llorar, porque nos preguntamos: ¿por qué recibí esto? ¿Quién se acordó de mí? ¿Y quién se acordó de usted y de mí? Se llama Dios, que envió a su Hijo Jesucristo. Y eso es muy importante. Hebreos capítulo 1 nos habla un poco acerca de esto, que es el regalo del don inefable. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 2: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, siempre Dios ha hablado. Cada culto de acción de gracias, Navidad, Dios ha hablado a los presentes, en esta iglesia o en otra iglesia donde han estado. Ayer estábamos en Monte de los Olivos y Dios habló a su iglesia en ese lugar. Y siempre Dios nos ha hablado para que entendamos y podamos recibir y comprender la bendición de que Jesús vino a nacer, de que Jesús nos dio una esperanza que difícilmente podemos comprender, pero que tenemos que valorar. No podemos cuidar lo que no valoramos. No podemos disfrutar aquello que no logramos comprender. Cuando entendemos y valoramos las cosas, es cuando entonces las cuidamos, las protegemos, porque sabemos que son regalos especiales. Y dice el versículo 2: en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo, ¿qué, hermanos? Yo siempre me he preguntado, cuando leemos este texto, siempre pienso en Jesús, siendo creador, siendo Dios, teniéndolo todo. No tenía ninguna necesidad de venir a esta tierra.
Sin embargo, dejó la riqueza de su gloria para hacerse pobre por usted y por mí y darnos esperanza. Los ricos nunca quieren ser pobres, ¿verdad que no? Los pobres sí quieren ser ricos, pero los ricos ninguno quiere ser pobre, ¿o sí? Cristo rompió la regla. Teniéndolo todo, se dio a sí mismo por nosotros para que podamos nosotros recibir de su bendición. Eso es maravilloso. No tenía la necesidad. Sin embargo, Él, siendo el creador, vino a esta tierra, nació en un pesebre, en un lugar en el cual no era apropiado para un bebé, pero ahí nació. Ahora, si podemos traducir eso de un pesebre, un lugar no apropiado para nacer, podemos hablar del corazón de usted y del corazón mío. Cuando Cristo vino a nacer en nosotros, ¿cómo estaba nuestro corazón? ¿Era un corazón limpio? No, era un corazón sucio, un corazón que no agradaba a Dios. Sin embargo, Dios nació ahí. No le importó llegar a tu vida, no le importó nacer en tu corazón. A pesar de cómo te encontrabas y en qué condición estabas, Jesús decidió nacer en tu corazón porque tú se lo abriste. Y qué hermoso, porque ese nacimiento nos dio esperanza en Cristo Jesús. Primero a los Corintios 8:6. Primera a los Corintios, capítulo 8, versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio, ¿qué dice? De Él. Y esto nos habla, hermanos, de que Dios dio todo en Jesucristo. Se dio a sí mismo. Ese Dios maravilloso, creador, que no podemos entender y comprender cuando vemos la creación. Dice aquí el apóstol Pablo, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual proceden todas las cosas. Y ese es un regalo que tenemos nosotros de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a regresar a la segunda carta a los Corintios. Y dice el versículo 9, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. El don inefable, cuando habla de que Cristo vino a esta tierra, nos habla de que Él vino para compartir y que Él vino para dar. Tenemos que entender esto de parte de Dios. Tenemos que entender de que cuando hablamos del regalo de Jesús a esta tierra, nos habla de que Dios se dio a sí mismo. Sin merecer la humanidad, Dios se compadeció. Entonamos cantos nosotros y no logramos comprender cómo es que un Dios tan grande y tan maravilloso se dio a sí mismo por nosotros. Dice el versículo 10, el que da semilla al que siembra y para el que come proveerá y multiplicará. Y esto nos habla de que siempre Dios ha sido generoso. Leamos un texto. Salmo 24, versículo 1 y 2. Salmo 24, versículo 1 y 2. ¿Qué dice? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Qué podemos sembrar? ¿Qué podemos nosotros ofrecerle a Dios si de Dios es todo? ¿Qué podemos hacer nosotros para Dios? Si el Salmo 24 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en él existe, tu vida es de Dios, tu familia es de Dios, Dios te la dio. Lo que tienes, tu trabajo, tu inteligencia, lo que posees, todo es de Dios porque la tierra es del Señor. ¿Qué sembramos nosotros entonces? Si todo le pertenece a Dios. ¿Cuál es el significado del hombre frente a este versículo? No podemos darle a Dios más que nuestra vida,
como una declaración de que Él nos dio en Cristo Jesús un regalo maravilloso. Y dice el versículo 2, porque Él fundó sobre los mares y la firmó sobre ¿qué, hermanos? Sobre los ríos. Y eso es maravilloso. Entender el don inefable de Dios es comprender la magnitud de eso. Vamos a ver un versículo de Ageo, capítulo 2, versículo 10. Para entender qué significado tiene cuando nosotros queremos dar en un tiempo como es fin de año. Usted me va alcanzando y voy leyendo Ageo 2:10. La infidelidad del pueblo es reprendida, dice un título ahí. A los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Fíjese quién está hablando, Dios. Preguntad ahora, ¿a quiénes? A los sacerdotes acerca de la ley, diciendo. Había una interrogante. El pueblo necesitaba escuchar a Dios. Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Pregunta. Y respondieron los sacerdotes, dijeron, no. Vamos ahora entonces al versículo 15, ahí mismo. Ahora, dice aquí Dios, pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. El tema era la restauración del templo. ¿Es importante el edificio? Sí es importante, pero a Dios le importa más tu corazón. Esta tarde a Dios le importa más tu corazón. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Qué podemos celebrar este 23 de diciembre? ¿Qué le podemos dar a Dios con el corazón que tenemos? Porque lo que hemos hecho como iglesia está muy bien. Nos hemos organizado para recibirlos. Y qué bueno que están. Pero Dios nos pregunta, lo que hemos hecho hasta este momento de ofrecer alabanzas y cantos, eso está muy bien. Pero ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo estás delante de Dios? Porque es lo que le pregunta a través del profeta. Versículo 17. El 15, perdón. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y habían 10, y venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Y aquí nos habla Ageo en el tiempo del regreso del exilio en Babilonia. Dios los había atribulado. Dios los había pasado por pruebas. ¿Sabe que las pruebas deben de acercar al cristiano a Dios? ¿Saben que las adversidades deben de acercarnos más a Dios? Y seguramente este año pasamos por momentos de enfermedad. Y eso debió habernos acercado más a Dios. Y dice el versículo 18, cuando entendemos en las aflicciones: meditad pues en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. Y otra vez esta tarde, hermanos, meditemos, reflexionemos, ¿qué representa estar celebrando un culto de acción de gracias Navidad? Realmente Cristo ha nacido. Realmente Cristo ha cambiado nuestras vidas. Porque al final en el versículo 19 dice: ¿no está aún la simiente en el granero? Pregunta Dios. ¿Has sufrido? ¿Has sido rebelde? ¿Pero qué crees? Has tenido en tu casa que comer. ¿O le ha faltado a usted, hermano? No nos ha faltado. Ha habido que comer en la casa. A pesar de las aflicciones y tribulaciones, ha habido alimento de Dios en casa y también en la iglesia. Es lo que dice el texto. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado,
ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día, ¿qué hermanos dice? Os bendeciré. Esto es Dios. Hablar de este regalo inefable es de que a pesar de cómo somos, Dios es tan grande que se dio así en Jesucristo para darnos de su bendición y salvación. Volvamos entonces a 2 Corintios 9:6 y leamos una vez más este pasaje. La gracia de Dios no nos pone límites para hacer su bendición en nosotros. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también, ¿qué dice, hermanos? Segará. Habla de algo proporcional. No podemos esperar de Dios bendiciones grandes a menos que nosotros vivamos en su voluntad. Si yo le pregunto a usted, ¿quiere ser bendecido por Dios? Todos diríamos que sí. El asunto es que no todos somos obedientes a las promesas de Dios, ni caminamos en ellas. Y pensamos únicamente en el área material. Pero no solamente aplica este texto a cosas de ofrenda, de dinero. Habla de cosas espirituales que son más importantes. Proverbios 11:24 al 28. Para entender un poco más esta regla o este principio de la siembra y del dar. Proverbios 11:24, ¿lo tiene? Dice así: hay quienes reparten y les es ¿qué? Y a veces nos cuesta darnos, hermanos. Nos cuesta darle el tiempo a Dios, nuestro tiempo. Nos cuesta dar nuestro esfuerzo a Dios. Tal pareciera que fuera un favor para Dios y no es así. Y Dios no solamente habla de materialmente cosas, sino también espiritualmente. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viene ¿qué? Hermanos, no vivamos una vida pobre espiritualmente. Caminemos en las promesas de Dios. A veces no vemos que nuestra vida crece. 23 de diciembre también sirve para hacer un balance. Nuestra vida cristiana, ¿cómo ha crecido este año 2024? En tu iglesia, donde tú te congregas, ¿cuánto has crecido en servicio a Dios? Y llévalo a cualquier nivel. Puede ser una reflexión que Dios quiere hablarnos. 25. El alma generosa será ¿qué? ¿Y de qué habla ahí? ¿De dinero? No solamente de dinero, también habla de cosas espirituales. Habla de tiempo, habla de amor a Dios, a su obra. Nunca será fácil servir a Dios, pero es una gran bendición servir a Dios. No tienes que ser comisionado para servir. Cada vez que tú sirves, Dios va a bendecir tu alma. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será ¿qué? 26. El que acapara el granero, y habla también de lo mismo, dinero y cosas espirituales. El que acapara el granero, el pueblo ¿qué? Lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. 27. El que procura el bien, buscará ¿qué? Y esto es hermoso. Y esto es de lo que habla el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Si das generosamente, vas a cosechar generosamente. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, este le vendrá. 28. El que confía en ¿qué? Mas los justos reverdecerán como las ramas. Hermanos, valoremos y disfrutemos el regalo de Jesucristo que vino a nacer. Pero aprendamos a dar. Esta tarde, noche, Dios quiere que te lleves el mensaje en tu corazón, que es más bienaventurado dar que recibir. En todas las áreas. No tienen que decirte que hagas las cosas, hazlas porque son para el Señor. Hagámoslas porque son para Dios. Y lo hacemos porque recibimos
un regalo como es Jesucristo, que no entendemos y comprendemos a cabalidad, pero respondemos a ese regalo dando nuestra vida a nuestro Señor y Dios. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza de variación, ni de sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Vamos sobre el final y vamos a 2 Corintios 9:11. Esta última o este versículo hacia el final nos habla de algo muy importante, y que es aprender a ser agradecidos, hermanos. La gratitud es una virtud que tenemos que poner en práctica todos los días. Tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios, con la familia y con aquello que Dios te ha dado. Dice el versículo 11: para que estéis enriquecidos, ¿en qué? En todo. Para que usted pueda estar enriquecido en todo, tiene que aprender a valorar el don de Dios, a Cristo que vino a esta tierra. Tenemos que valorar eso primero, darle su justo valor, para que entonces podamos recibir las bendiciones de Dios. Para que estés enriquecidos en todos, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros, ¿qué produce? Cada vez que nosotros valoremos el nacimiento de Jesús, seremos cada vez más agradecidos con el Creador. Seremos más agradecidos con la vida, con la familia, con los padres, los hijos con los padres con los hijos, etcétera, etcétera. A veces no aprendemos a dar gracias porque no sabemos por qué vamos a dar gracias. Esta noche demos a Dios gracias porque Jesucristo vino a darnos esperanza, vino a darnos amor y vino a darnos en Cristo Jesús la esperanza de la vida eterna. Vamos a ponernos de pie y darle gracias al Señor en esta hora.